Vamos con la segunda de las prácticas. En la base de datos altura.sa lo que vamos a contar es con una base de datos de 339 observaciones para chicos y chicas de entre 2 y 17 años, donde hemos recogido información sobre su edad, su sexo, mujeres u hombres, el peso que tienen estos menores, su altura, su talla de calzado y la altura de su padre. A lo largo de esta práctica iremos profundizando en conceptos de correlación y de regresión lineal simple. En la primera de las preguntas lo que nos plantea es que generemos expectativas, que hagamos nuestras hipótesis, nuestros escenarios mentales sobre qué creemos que encontraríamos si hiciéramos la correlación de altura del menor con el resto de variables, peso, altura del padre, talla de calzado y edad. Es importante generar expectativas para después poder revisar si vamos encontrando o no vamos encontrando el patrón de resultados esperable. De este modo, podemos intentar que los números no sean números muertos, sino que tengan algo de sentido y también nos permite monitorizar, nos permite revisar si algo encaja o no encaja y si puede ser señal de que algo estamos haciendo mal. Por ejemplo, esperaremos que la correlación de altura y peso, antes de obtener ningún resultado, por eso es una expectativa, sea una relación positiva, porque en líneas generales a más altura más peso. Cuando digo revisar lo que estamos haciendo es que si encontráramos que la correlación es negativa, lo más probable sería o bien o tengo una muestra de unas características extrañas o bien algo he estado haciendo mal, porque tendría que llamarnos la atención si en una relación de altura y peso encontrar un resultado negativo, una correlación negativa. Si estoy sacando números sin más, me niego a mí mismo la posibilidad de ese control por ver si encajan o no encajan los resultados. Como decía, aquí esperaría, creo que estaríamos todos de acuerdo, una relación positiva. En líneas generales, padres más altos, creo que esperaríamos que tuvieran hijos e hijas más altas. Mayor número de pie y mayor número de altura también guardan una relación positiva. La gente alta tiende a tener pies más grandes. Y en líneas generales, a más edad, también más altura. Probablemente todos coincidiríamos en que estos signos serían positivos. ¿De qué tamaño? Esto ya tiene probablemente un punto mayor de subjetividad y vamos después a intentar explicar por qué encontramos lo que encontramos. En la pregunta segunda nos dice que ya procedamos a hacer esas correlaciones entre la altura, el peso, la altura del padre, los zapatos y la edad. Y que adicionalmente obtengamos medias, desviaciones típicas, sumas de cuadrados y suma de productos cruzados, de productos diferenciales, o como quiera que lo llame en la versión que estéis utilizando de SPSS, porque en ocasiones el nombre cambia junto con las varianzas y covarianzas. Para ello, a donde vamos es a analizar, correlacionar bivariadas y seleccionamos todas las variables que nos interesan. En este caso, por comodidad, voy a colocar la altura, la primera de ellas, y después cojo el resto de variables que llevo al otro lado y en opciones indico que quiero medias y desviaciones típicas junto con desviaciones de productos vectoriales, esta suma de productos cruzados y las covarianzas. Continúo, pego y ya puedo ejecutar la sintaxis. Y aquí tengo estos primeros resultados. Aquí tengo esta estadística descriptiva y aquí ya tengo la tabla de correlaciones. La tabla de correlaciones en este caso es más extensa de lo habitual porque no solamente aparece lo habitual, sino que son la correlación, la significación y el tamaño muestral, sino también lo que he pedido, covarianzas y suma de productos vectoriales y suma de cuadrados. ¿Por qué me aparece siempre la n y no me indica única y exclusivamente que el tamaño es de 339? Porque esta n puede depender de qué dos variables esté poniendo en relación. Si yo tuviera valores perdidos en alguna variable, eso llevaría a que la correlación no estuviese calculada sobre 339, sino podría estar calculado sobre menos. Por eso informa en cada uno de los análisis. El eje central estaba en el pronóstico de la altura del menor y nos dice, ¿se cumplen las expectativas?
Veamos de nuevo los resultados. Por una parte sí que se cumplen. Se cumplen porque todas las correlaciones efectivamente son positivas. Y de hecho son correlaciones tanto para edad como para peso como para calzado, son correlaciones altísimas, son correlaciones por encima de 0,9. En psicología no es estándar encontrar correlaciones tan altas. De hecho, en psicología es muy habitual que ni siquiera midiendo dos veces la misma cosa, el mismo constructo, encontráramos correlaciones así de elevadas. De momento estamos trabajando con una base de datos de resultados antropométricos porque descarga el componente teórico. Todos nos hacemos a la idea de que es la altura, mientras que si fuéramos metiendo más componente psicológico sería más complicado porque tendríamos que pensar, espérate, qué significaba este constructo. Más adelante sí que trabajaremos con variables de corte psicológico. Entonces, todas estas relaciones son altas y de hecho es llamativo por lo altísimas que son. Sin embargo, la correlación entre la altura del menor y la altura de su padre es en comparación una correlación muchísimo más baja. Y nos dice, planteémonos por qué no ocurre lo que podíamos pensar que iba a ocurrir. Y también nos dice, puestos a elegir con qué variable pronosticaríamos la altura del menor. Si nos dan a elegir una sola variable con la que pronosticar la altura del menor, esa sería la variable edad. Es verdad que la diferencia entre edad, peso y zapatos tampoco es muy importante, pero en este caso con una diferencia en el tercer decimal, la correlación con edad es un poco más grande. Y nos podemos plantear, ¿y por qué esa relación es esta es tan grande y esta en comparación más pequeña? Vamos a verlo poniéndolo en relación con la tercera de las preguntas, que es repetir los mismos cálculos, pero ahora considerando únicamente aquellos que tienen 12 años. Para elegir a las personas que tienen 12 años, vamos a irnos a datos, seleccionar casos y únicamente aquellos que cumplan una condición. Nos está diciendo que nos quedemos con aquellos de 12 años, edad igual a 12. Este es el criterio de inclusión, no el de exclusión, sino el que tienen que satisfacer quienes permanezcan. Continúo, pego y aquí lo que estoy haciendo es empezar usándolos todos, generar una variable de filtro según esta condición lógica, que la edad sea igual a 12 y decir que me quedaré solamente con ellos. Cuando yo ejecuto el filtro, en la ventana de resultados no aparece nada más allá de la sintaxis. ¿Por qué? Porque no hay ningún cálculo estadístico detrás de ello. Sin embargo, si me voy a la de datos, sí que veo diferencias. Ha generado, como decíamos, una variable nueva donde aparecen rayados con el valor cruzado todos aquellos no seleccionados. Tengo que ir para abajo hasta encontrar aquellos primeros que sí que mantienen el ser seleccionados, que son efectivamente los de 12. ¿Dónde puedo ver también y preferentemente que hay un filtro activado? En esta esquina inferior derecha. Entonces, ahora lo que yo quiera que haga, lo estaré haciendo con exclusivamente las personas de 12 años. Como yo estaba haciendo estas correlaciones, puedo volver a ejecutar esta misma sintaxis, o si quiero mantener en orden la sintaxis y tener la de para todos y después para los de 12, la copio debajo y la ejecuto. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ahora hay diferencias con respecto a lo que tenía antes. La primera, más directa, es que, como cabía esperar, cuento con muchísimas menos observaciones. Aplicado este filtro, ya solamente tengo a 20 personas. ¿Qué más cosas puedo ver? La altura del menor con la edad ya no aparece en pantalla, aparece el superíndice A. No se puede calcular porque al menos una de las variables es constante. Si yo le he dicho al ordenador trabaja con solamente los de 12 años, la edad ya no es una variable, es una constante. Y algo que no varía no puede guardar relación con algo que sí que varía. Entonces, como la edad es constante, no resulta viable calcular la correlación.
Si os acordáis, en la fórmula de la correlación era covarianza dividido entre producto de desviaciones típicas. Si una de las desviaciones típicas es cero porque no varía, no es posible obtener la correlación. ¿Qué más puedo ver? Que ahora la correlación de la altura del menor con su peso y con su talla de calzado ha cambiado. Y ha cambiado de forma relevante. Ahora ya no se encuentra por encima de 0,95 o en ese entorno, sino que ahora ha bajado en torno a 2, algo más de 2 décimas. Y lo que sí que ha crecido es la altura del padre. Ahora la altura del padre pasa a ser una variable de alta relación con la altura del chico y para este subconjunto de datos sería incluso la variable con mayor asociación. ¿Por qué estos resultados cambian? ¿Por qué hay discrepancias? Lo vamos a poner en relación con ese y si se cumplen las expectativas. Para esto es importante tener muy claro con qué base de datos estamos trabajando. Estamos trabajando para el global con una base de datos de chicos y chicas de los 2 a los 17 años. En esta situación es, si yo pongo en relación la altura con la edad, la pregunta es, ¿en qué medida los altos tienden a ser los de más edad y los de menos edad tienden a ser los más bajos del grupo? Aquellas personas para todo un conjunto, imaginad un colegio, un centro educativo que fuera desde los 2 hasta los 17 años, las personas de 2 años son las personas muy probablemente más bajas del centro educativo. Porque en comparación con una persona de 2 años, una persona de 6, de 8, de 15 años es enorme, es una torre. Entonces, hasta el más bajo de 8 años es más alto que una persona de 2 años. Por tanto, ¿en qué medida la edad me permite decir si alguien va a ser alto o bajo dentro del total del grupo del centro educativo? En una medida altísima. Por eso el solapamiento entre edad y altura es muy grande. Lo mismo vale para el peso. Los altos también tienden a pesar mucho. No quizás si miramos en universitarios o en adultos, pero para un conjunto de 2, donde pesarán 10 y algo kilos, hasta personas de 17 años, ahí sí que en muy, muy gran medida los altos tienden a pesar mucho y quienes pesan poco tienden a ser los bajos del grupo. La misma explicación me vale para los zapatos y ahora viene el matiz de ¿y por qué la relación de la altura del padre con la altura del menor es en comparación tan baja? Pongámonos en la situación mental de un niño de 2 años cuyos dos padres, cuya madre, cuyo padre, son pibos de baloncesto. Son padres de una enorme estatura. Ese niño de 2 años, para el total del colegio, ¿cómo será? Lo que es para el total del colegio, ese niño será muy, muy, muy probablemente será bajo. Porque va a primar el que tiene 2 años. ¿Dónde sí que veremos que un niño de padres altísimos tenderá a ser alto? Si yo restrinjo mi atención a únicamente gente de la misma edad, como estoy haciendo aquí, que es el caso de personas de 12 años. ¿Por qué bajan la correlación de altura y peso y de altura y talla de calzado? Porque aquí estoy dentro de personas de la misma edad. Y dentro de personas de la misma edad, es verdad que la gente más alta suele llevar talla de calzado también mayor, pero la relación no es tan estrecha. Si miramos, por ejemplo, en gente adulta, sí que conocemos a gente alta en estatura con pies no tan grandes. Y conocemos a gente un poco más baja con pies bastante grandes. Eso sí que se puede dar. Pero como decía anteriormente, lo que es para el conjunto de todo un centro educativo de 2 a 17, sí que los altos tienen pies grandes, porque los altos son los de 17 años, 16, 17 años, que tienen en comparación pies mucho más grandes. Entonces, lo que podemos ver es que no hay una correlación universal siempre a mantener entre, por ejemplo, altura del padre y altura de su hijo. Esa correlación depende de dónde estemos mirando.
Si estamos mirando para el conjunto de todo un colegio, esa correlación es más bien baja. Si estamos mirando para una misma edad, esa correlación pasa a ser más alta. Y también la idea detrás de esto es intentar ver qué es eso de una correlación alta. Una correlación alta es que, vista una variable conocida, mi margen de pronóstico con poco error es muy alto. Una relación positiva muy alta es que los altos en una distribución muy probablemente serán altos, los medios muy probablemente serán medios en otra variable y los que estén por abajo también tenderán a estar por abajo. A medida que yo voy bajando la correlación, el nivel de potenciales desordenaciones va incrementándose. Y con eso tendríamos la respuesta a estas dos preguntas. Nos pide que volvamos a trabajar con la base de datos completa, lo que es lo mismo, que deshagamos el filtro. Para deshacer el filtro, nos vamos a datos, seleccionar casos y le decimos, ahora quiero trabajar con todos los casos. Pegamos y ya podemos ejecutar esta nueva sintaxis que una vez ejecutada, ¿dónde se pone de manifiesto? Por ejemplo, que aquí ya no tenemos la indicación de filtro activo. Nos mantiene esta variable de filtros donde los no seleccionados son ceros y los seleccionados son unos. Como no la queremos para nada más, en este caso podríamos suprimirla por no ir acumulando variables irrelevantes a lo largo del proceso. En la siguiente de las preguntas nos pide obtener el diagrama de dispersión de las variables altura y edad junto con la recta de regresión. Para obtener este diagrama de dispersión es gráficos, generador de gráficos. ¿Y qué nos está pidiendo? Un diagrama de dispersión. Este es. Yo podría seleccionar este, que únicamente me sacaría la nube de puntos, y a posteriori incorporar el diagrama de dispersión, o directamente este, donde ya sin necesidad de tocar nada a posteriori, ya me aparece el diagrama de dispersión. Selecciono este y me está pidiendo que cruce la edad y la altura. Me está pidiendo que relacione edad y altura. ¿Cuál es la que va a hacer de variable independiente? La que es más razonable entender que es la variable pronosticadora. La idea es, según la edad, así es la altura, o según la altura, así es la edad. La que entendemos como variable generadora de cambios es la edad. Son los cambios en edad los que nos llevan a cambios en la altura. Ya tenemos las dos variables. Esta nube de puntos que aparece no es interpretable porque lo único que hace es mostrarnos qué tipo de gráfico estamos haciendo, pero no es un gráfico empírico sobre nuestros datos. Ya podemos pegar y seleccionamos la nueva sintaxis para el gráfico y ejecutamos. Aquí hemos incorporado la recta de regresión, donde tenemos la edad en el eje de las X y la altura en el eje de las Y. Y esta es la recta que nos permite hacer pronósticos. Por ejemplo, para una persona de 10 años, subiría hasta la recta de regresión y aquí podría ver que más o menos el pronóstico se situaría en torno a 1,40 m, algo parecido. Y también vemos que efectivamente todas las personas de más edad son más altas que las personas de menos edad. Es por ello por lo que la correlación es bastante estrecha. Otro elemento que nos podría llamar la atención por la apariencia del gráfico es que aquí los puntos en realidad están, por así decirlo, en líneas, no están repartidos por todas partes. ¿Por qué? Porque tal y como está recogida la información en la base de datos, yo tengo personas de 2, de 2, de 2, no tengo personas de 2,1, 2,5, 2,8 años. Se ha recogido en el modo habitual con el que hablamos de edad, 2, 3, 4. Tendríamos, por tanto, ya el diagrama de dispersión de altura y edad junto con la recta de regresión. En el caso en el que yo solicitara el gráfico sin la recta de regresión, y lo voy a hacer porque en algunas versiones de SPSS
no existe la opción de sacar directamente con ajuste de línea, sería este de aquí. Voy a aceptar para ir más rápido porque en este caso no necesito la sintaxis. Acepto, tengo la misma información y si yo ahora quisiera a posteriori incluir la recta de regresión, hago doble clic y me voy a elementos, línea de ajuste total. Y la primera vez que entro ya me incluye la versión, el ajuste lineal, ya puedo cerrar aquí también y paso a tener la misma línea que tenía aquí anteriormente. Nos pide la recta de regresión que permite estimar altura a partir de la edad. Tal y como lo he hecho, en este caso sí que me ha insertado la recta de regresión, pero el modo más adecuado de hacerlo, porque además nos servirá para pasos posteriores, sería a través de analizar. ¿Por qué analizar? Porque una recta de regresión es un análisis estadístico y los análisis estadísticos los tengo en analizar. Analizar regresión lineales. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente, lo que yo quiero pronosticar es la edad. ¿A partir de qué variable la quiero pronosticar? A partir de la altura, excepto por el matiz de que me he equivocado. ¿Cuál es la variable dependiente? Vuelvo para atrás. La variable dependiente en realidad es la altura, porque la altura es lo que quiero pronosticar a partir de la edad. Pego y puedo ejecutar esta regresión de aquí. Aquí tengo el resultado de la regresión, donde yo pronostico la altura a partir de ¿qué? A partir de la edad. Vamos a ir viendo cuáles son los resultados que yo encuentro en cada una de las tablas. Empezamos por la tabla de la ANOVA. La tabla de la ANOVA lo que me está diciendo, suma de cuadrados total. En el caso de que yo asumiera que todo el mundo, la altura de todas las personas es como la altura promedio, en torno a 1,40 m, si yo hiciera siempre altura real menos altura media para cada una de las personas elevado al cuadrado, yo acumularía un total de 217.000 de error, que es este número de aquí. Gracias a incorporar la edad, el error que yo encuentro cuando yo ya no resto media, sino altura ajustada según la edad, sigo cometiendo error 16.000, pero es en comparación mucho más bajo. ¿Como cuánto más bajo? Eso es la suma de cuadrados de la regresión. Yo empezaba por 217.000 de error, me he quedado en 16.000 de error. Por el camino, gracias a incorporar la X, gracias a incorporar la edad, he conseguido explicar 201.000 de error. ¿Es esa reducción del error estadísticamente significativa? De eso me habla esta significación de aquí. Esto resulta estadísticamente significativo. Gracias a incorporar la edad, yo reduzco de forma significativa el error de pronóstico en las alturas. Que yo lo reduzca es manifestación de que estas dos variables están relacionadas. Si no guardara ninguna relación la edad y la altura, incorporar la edad no podría reducir los errores de pronóstico. Entonces, ¿qué sé aquí? Que a la pregunta de ¿consigo reducir el error? La respuesta es sí, de forma estadísticamente significativa. Aquí tengo la tabla resumen del modelo, que parte de esta información de aquí. ¿Qué inconveniente decíamos que presentaban las sumas de cuadrados? Que son de difícil interpretación. Decir que yo reduzco 201.000 el error sobre 217.000 con los que empezaba, me hago la idea de que aparentemente es mucho, pero ¿y como cuánto? De eso me habla la R cuadrado. Y, como también comentábamos, si la tenemos disponible, mejor hablar de la R cuadrado ajustada. En cualquier caso, la reducción de error está en el 92%, que es una reducción enorme de error. También es verdad que es una reducción enorme de error porque las cosas como son, estamos diciendo una cosa bastante obvia, que es que en un grupo de chicos y chicas de 2 a 17, conocer su edad es muy útil para pronosticar su altura. Antes lo podíamos saber, pero ahora además podemos incluso cuantificar
en como cuánto de útil. Y también yo puedo obtener la r, que es la raíz cuadrada de esta r cuadrado. Entonces, esto me dice, reduzco el error y esto me ayuda a entender cómo en cuánto reduzco el error. Y aquí ya tengo la tabla de los coeficientes. Esta es la que me permite conocer tal cual la ecuación de regresión, que es lo que me pide aquí, que es escribe la ecuación de la recta de regresión, pero no con x, con y, con b ceros, sino adaptada al caso concreto en el que me estoy moviendo. En el caso concreto en el que me estoy moviendo es y pronosticada. Quien dice y pronosticada es altura pronosticada igual a B0. Quien dice B0, en este caso concreto, es 89,9 más B1 por X. Ese B1 es 5,30, 5,31 por X. Y quien dice X es edad. Por tanto, altura pronosticada es igual a 89,9 más 5,3 por edad. Si yo quisiera hacer algún pronóstico de alguna persona en concreto, yo sustituiría el valor genérico de edad, la variable edad, por el valor en concreto de edad por el que quiero pronosticar. Con una confianza del 95%, ¿podemos afirmar que la edad es un predictor útil? A la pregunta genérica de si es útil, y donde por útil entenderemos si es cualquier valor distinto de 0, podemos encontrar la respuesta en varios lugares. Uno por ejemplo, sería aquí, que es ¿reduzco el error de forma significativa? Sí, reduzco el error de forma significativa. Puestos a conocer para reducir el error, ¿mejor saber la edad o no saberla? Sí, mejor saberla, me ayuda a reducir el error. Pero que esto me ayude a reducir el error no me cuantifica en cuánto puedo reducir el error, que es en qué medida resulta un predictor útil. A la pregunta de en qué medida resulta un predictor útil, yo puedo recurrir a R cuadrado ajustado. Numéricamente, el porcentaje de varianza explicado, el porcentaje de error explicado de las alturas es del 92,5%, que es la R cuadrado ajustada. Y ese valor es un valor muy alto. Me pregunta también por el signo de la relación. El signo de la relación lo encuentro en el coeficiente. Aquí el coeficiente nos está diciendo que incrementos en edad se relacionan de forma positiva con incrementos en la altura del menor. Esa relación es positiva, que encaja con lo que veía gráficamente. La edad se relaciona positivamente con la altura del menor. Las personas de más edad tienden a tener también una mayor altura. Nos dice, ¿cuál es el valor de B sub 0? ¿Cuál es su interpretación? B sub 0 y B sub 1 los tengo en la última tabla. Lo que aquí llama constante, esta B de la constante es B sub 0. B sub 0 es la altura pronosticada para una persona cuya X, cuya edad fuera 0. Una persona de 0 años, yo espero que mida 89,9 centímetros. Y gráficamente es el lugar en el que la recta de regresión corta al eje de las Y's, eso sí, asumiendo que el eje de las X llega hasta 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que edad 0, aquí este es B sub 0. Si yo hago que el eje de las X no lo muestre en 0, o lo llevo para aquí, o lo llevo para aquí, estaría dándome pie a interpretar con mayor dificultad qué es B sub 0. B sub 0 es la Y pronosticada cuando X vale 0. X vale 0 es este valor de aquí. ¿Y qué es B sub 1? ¿Cuál es su interpretación? Gráficamente, ¿con qué se corresponde? Con lo que se corresponde es con la pendiente. B sub 1 es el cambio esperado en Y cuando X aumenta en una unidad.
Si esa es la definición genérica, la llevamos a este caso concreto y el cambio esperado en y es el cambio en altura cuando x aumenta en una unidad. Aumentar en una unidad x es aumentar un año. Visto por otro lado, si yo tengo dos personas que lo único que sé es que una tiene 12 años y la otra tiene 13 años, y me pregunto qué diferencia de estatura espero entre los dos, aquí la respuesta sería, por ejemplo, b sub 1. ¿Por qué? Porque si uno tiene 12 y otro tiene 13, se satisface que hay un incremento en una unidad en su x, en la edad. Y la diferencia en pronóstico para una diferencia de una unidad en x es b sub 1. ¿Con qué valor coincide el coeficiente tipificado beta 1? Nos vamos a los resultados y aquí tengo beta. Beta 1 es 0,96. Va a coincidir con más de una cosa. Por un lado va a coincidir con la R de aquí. En regresión lineal simple, estos dos valores son el mismo, con un matiz. Esta R mayúscula va sin signo, o visto por otro lado siempre es positivo, mientras que el coeficiente estandarizado beta puede ser positivo o negativo, depende del signo de la pendiente. ¿Y con qué más coincide este 0,96? Me voy a la primera de las tablas de correlaciones y aquí tengo la relación de altura con edad. Es exactamente el mismo número, es este 0,96. En regresión lineal simple, beta coincide por completo con la correlación entre ambas variables. Así que en regresión lineal simple, si yo tengo esta tabla de coeficientes, si yo tengo beta, también tengo la correlación de Pearson. Y con esto acabaríamos estas primeras preguntas.